tiempo. Tenemos a nuestra primera entrevistada del programa, la voy a pasar a presentar. Ella es Soledad Yapura, es licenciada en Educación, es docente universitaria e investigadora. En estas elecciones se presenta como precandidata a senadora provincial en la primera sección de la provincia de Buenos Aires por la lista de Manuela Castañeira y el Nuevo Más. Muy buenos días, Soledad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenos días Macarena, buenos días a toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar acá. Bueno, Soledad, contanos, bueno, te presentás para precandidata a senadora. ¿Por qué elegiste este espacio, no? ¿Por qué el Nuevo Más? Y el Nuevo Más, mira, elegí este espacio desde el 2016 porque es el espacio que yo conocí luchando. Me parece que es un espacio donde se expresaron, en mi caso, yo me acerqué por el movimiento de mujeres. Bueno, justamente el 2015 fue el Ni Una Menos, sí. Y yo me empiezo a acercar a conocer en una marcha del 8 de marzo, y vi toda esa fuerza de la juventud, de las pibas organizadas, y ahí vi que era la puerta, ¿no?, de entrada a organizarme y a luchar por mis derechos. Y bueno, eso también, esa pelea que llevamos adelante y que conquistamos el aborto legal en las calles con la fuerza de la marea verde, porque si era por el Congreso, se fue negado muchas veces, y ahí entendí que la organización es la clave y es la llave para poder conquistar nuestros derechos. Y justamente también esto también lo llevamos al plano electoral también, ¿no? Todos estos reclamos, todos los reclamos que vienen dando los trabajadores por abajo, queremos expresar en estas elecciones. Bien. ¿Cómo ves la situación en general del país y qué pensás de los partidos tradicionales, ¿no?, que se presentan, y si las propuestas son reales, ¿no? Son verdaderas? ¿Cómo ves la coyuntura actual? Mira, justamente ayer estuvimos de recorrido en Campana, y Campana está lleno de cartelería, sí, de todos los partidos, de todos los colores, y justamente lo que vemos son solamente caras y nombres, no hay propuestas. Y nosotros nos parece que en esta coyuntura, en medio de una pandemia mundial, con una situación que es muy preocupante, nosotros estamos en las calles, no solamente ahora en elecciones, porque es lo que la gente también dice, ¿no? Cuando ven los gazebos, dice, recién ahora salen, ¿no?, a la calle. Nosotros tuvimos todo este tiempo, no solamente en elecciones, porque nos parece fundamental dialogar con los trabajadores, las trabajadoras, y hay una gran preocupación por el problema del salario, de la pulverización salarial. Muchos trabajadores y trabajadoras nos dicen que no llegan a fin de mes, y la realidad es que en esta pandemia se beneficiaron un sector de los que son siempre los mismos, los poderosos, y los trabajadores nos vimos empobrecidos. Es muy preocupante la situación del salario. Nosotros por eso venimos con una propuesta bien concreta que tiene que ver con partir de un salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos. Esa propuesta, con los trabajadores que lo dialogamos, cae muy bien, obviamente, porque todos nos dicen la verdad que no llego a fin de mes, necesito hacer mi trabajo y 2 changas, 3 changas más para poder llegar a fin de mes. Pero lo que también esta propuesta generó mucho escándalo en algunos sectores de la sociedad, porque dicen, también se habla de algo, del atraso salarial que hay, ¿no? Porque parece que algo como que es muchísimo, pero no es mucho, porque la canasta básica está en 66.000 pesos en la actualidad. Sí, subió, ¿no? Sí. Y si vos le sumás alquiler, no sé, comprarte algo que necesites para tus hijos, para vos, los 100.000 pesos, no es que tampoco te sobra demasiado, ¿no? Entonces nos parece que esa medida es una medida bien concreta y que justamente nos dicen, bueno, ¿cómo se logra esto, no? Porque ahí está toda esa discusión, ¿no? De todo muy lindo, pero ¿cómo lo logramos? Claro, nosotros ahí lo que vemos que es necesario poder realizar esto afectando a estos sectores que se beneficiaron en la pandemia, que tiene que ver con estos sectores del agro y el sector financiero. Sí. ¿No? Hay un récord de ganancias del sector del agro en todo este último tiempo, y justamente su contracara es el salario más bajo en los últimos 18 años. ¿No? Nosotros ahí decimos, bueno, hay que afectar a estos grupos con medidas concretas, como por ejemplo una reforma impositiva progresiva. Hay los sectores poderosos pagan muy poco de impuestos. O sea, no alcanzaría con el impuesto a las grandes fortunas.
Mira, eso fue excepcional y vos viste lo que causó, que todos los sectores poderosos patalearon y de hecho presentaron medidas para no pagarlo y fue extraordinario, justamente. No fue una medida que quedó plasmada y todo el escándalo que trajo eso, ¿no? Cuando son los grandes ganadores, los que se llevan fortunas, los que ganan, los que tienen dólares y lo fugan afuera, ¿no? Son estos sectores que justamente, mira, estamos hablando de un salario más bajo en los últimos 18 años, digo, ¿no? La desigualdad que hay. Unos ganaron un montón y los trabajadores estamos ganando cada vez menos. Nuestro país está pulverizado. Eso que vos remarcás, también lo comparto y lo hemos tratado un montón de veces acá en el programa, porque parece que la pandemia, al menos lo que dicen los partidos mayoritarios, ¿no? Cuando hablan es como que al pueblo dicen que esperen, que hay que esperar porque la pandemia, pero en la realidad la pandemia no fue igual para todos, ¿sabes? Evidentemente hay sectores que se beneficiaron muchísimo y por ejemplo, no sé, alguien como Marcos Galperín, también me puede decir es una excepción, pero cuántos se beneficiaron y vieron crecer sus ganancias en este periodo, mientras que el pueblo trabajador evidentemente se perjudicó. Y vos decís esto, decís 100.000 pesos, que puede decir, ay, no es mucho. No es mucho. Si vos pensás que un alquiler de una casa, en esta zona de Malvinas, te va a alquilar una casita más o menos 40.000, 50.000 pesos. Una casa para una familia. Sí, sí. Entonces no es tanto 100.000 pesos. No es una locura. No es una locura, pero vos sabés que nos da una muestra de cómo está el salario, porque hay gente que, mirá, te voy a hablar de casos concretos. Nosotros ahí en la zona estuvimos acompañando la lucha del Hospital Arcade, por ejemplo, sí, donde enfermeras, bueno, ni hablar, son monotributistas para empezar, ¿no? Sí. Los héroes y heroínas de la pandemia, que hablaba Alberto Fernández, los tienen precarizados, trabajando en la primera línea contra esta pandemia, ¿no? Ganan 30.000 pesos, 40.000 pesos un médico monotributista. Entonces digo, qué lejos estamos de eso, que es una locura, ¿no? Porque son salarios de indigencia casi, ¿no? Bueno, ni hablar la jubilación mínima, 21.000 pesos. Esa es la línea de indigencia, no ni siquiera de la pobreza. Claro, la indigencia está a 28.000, si no me equivoco. Exactamente, entonces bueno, vemos cómo esa desigualdad va creciendo. Bueno, yo recién te hablaba del agro, pagan 12% de las retenciones y nosotros pagamos en el IVA 21%, ¿no? Ahí vemos cómo los impuestos y son como afectan, mirá que a quienes se están beneficiando, ¿no? Y son estos sectores que justamente vos me decías recién, ¿no? De los impuestos que fueron los que pusieron el grito en el cielo. Cuando se les pidió que hagan un aporte en la pandemia, dijeron no toquen mis ganancias. No. Es así, y a los trabajadores, es esto que vos también planteás, se nos dijo que teníamos que hacer un esfuerzo, ¿no? Que esta pandemia salíamos más fortalecidos, no me acuerdo cómo planteó el gobierno, pero la realidad es que los trabajadores y trabajadoras estamos viviendo cada vez peor, es muy preocupante, no se llega a fin de mes. El tema también del trabajo es algo que, por ejemplo, mirá, la flexibilización laboral, la precarización, es otro tema que nosotros ahí venimos con una medida bien concreta que tiene que ver con leyes de pase de planta permanente. Yo recién te hablaba de las trabajadoras de salud monotributistas, o sea, que acá se pagan sus propios aportes. Eso es una locura. Es una locura, viola todas las leyes laborales. Acá mi compañero te quiere hacer una pregunta. Dale. Bueno, Carlos Ventosa, de Otras Voces. ¿Qué mirada tenés para nuestra educación del país? ¿Qué proyecto tenés en mente o querés desarrollar? Si nos lo podés explicar. Dale, Carlos, muchas gracias por esa pregunta porque es sumamente importante. Mirá, bueno, yo soy licenciada en educación y docente universitaria. Nosotros vemos un gran abandono de la educación en general, en todos los niveles. En nuestras listas también tenemos luchadores docentes que se vienen organizando hace años en las escuelas, dando pelea contra grandes problemáticas que vienen arrastrándose desde hace años, no es solamente, y que, bueno, obviamente con la pandemia se vieron agravadas, como el tema de la infraestructura. En las escuelas tampoco ya había presencialidad garantizada porque hay muchas escuelas que los baños no tienen, se tapan las cloacas y los chicos no pueden ir a las instituciones. El tema del gas, bueno, ni hablar lo que pasó con Sandra y Rubén en Moreno, ¿no? Son evidencia problemáticas que ya vienen de años y que no se invirtió un peso, ni este gobierno, ni en anterior, y podemos ir contando hacia atrás, podemos ver todo lo que se viene padeciendo, porque son los docentes mismos los que nos dicen, ¿no? Esto no es de ahora, esto fue siempre. Mira, te voy a contar una cosa, nosotros cuando empezó la pandemia también organizamos la solidaridad, los docentes se organizaron desde abajo, decimos, ¿no? Fueron y llevaban alimentos a las escuelas y repartían ahí los alimentos, ¿no? Para las familias que muchas se quedaron sin trabajo.
¿no? Eso fue tremendo, que en medio de una pandemia, bueno, mira, yo recién te comentaba de los trabajadores de salud en la clínica San Andrés en Caseros quedaron en la calle. Y eso te dije, eso es una sola muestra, hay un montón de trabajadores también que quedan en la calle. Pero volviendo a educación, es fundamental el presupuesto y poder volver en condiciones seguras a las escuelas. Nosotros queremos la presencialidad, pero en condiciones seguras, ¿no? Con vacunas, porque también hay que decir la realidad, ahora avanzó mucho el plan de vacunación, pero hubo muchos docentes que volvían a las burbujas sin estar ni siquiera vacunados con la primera dosis. Y eso es tremendo. Entonces, en educación hay que invertir. El problema acá, de fondo, en todas las áreas, ya sea salud, educación y todo lo que podemos llegar a pensar, tiene que ver con poder generar presupuesto, poder poner presupuesto donde tiene que estar la prioridad, no pagar la deuda. O sea, este gobierno que dijo que iba a investigar la deuda que Macri tomó, no investigó nada, sigue pagando, y ahora después de las elecciones, ahí va a haber un nuevo acuerdo, porque de eso no se habla, ¿no? Pero se está tramando, y a ver, obviamente ahora no lo van a hablar porque anda votos, ¿no? Vamos a decirlo así, estamos tratando de pasar las elecciones lo más rápido posible, ¿no? Desde el lado de ellos, es lo que plantean, ¿no? Nosotros decimos que queremos a denunciar todas estas cosas. Para poder invertir en educación hay que dejar de pagar esa deuda fraudulenta, porque la realidad es que con la plata de esa deuda no se invirtió en nada, no se invirtió en educación, no se invirtió en salud, estamos cada vez peor. Y esto es lo que te refleja todas las luchas que se vienen dando y es lo que nos dicen los trabajadores todos los días en la calle. Vos salís, hablas con alguien, nadie te va a decir que está mejor ahora en esta pandemia, nadie. Claro, no, eso es lo que se percibe. Acá mi compañero Alex te quiere hacer una pregunta también. Hola, Soledad, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, la pregunta, son dos preguntas en realidad. La primera es, si podés explicarnos si es que la izquierda está dividida o cómo es, porque la verdad que la gente mucho no entiende. Y la segunda es que además del salario, de este tema de la flexibilización laboral y demás, ¿tienen otros proyectos para los grupos de vulnerabilidad, por ejemplo, adultos mayores o, no sé, otros? Se me ocurre niños, niñas, adolescentes, bueno, y demás. O sea, ¿cuál es el caballito de batalla además de esto que vos me nombraste antes? Dale, si querés arranco por la primera pregunta. Gracias. Que también es súper interesante y te agradezco que nos hagas porque, mira, la izquierda, nosotros tenemos un electorado que es muy crítico y todo el tiempo nos preguntan, ¿pero por qué van divididos, no? Sí. Esa pregunta está siempre, ¿no? Porque hay simpatía con la izquierda. Bueno, nosotros ahí, junto a Manuela Castañeira, propusimos un debate a Nicolás del Caño, una de las principales figuras también de la izquierda, referente, vamos a decirlo. Le propusimos debatir la unidad, porque acá se habla mucho de unidad, pero vos para poder estar en unidad tenés que debatir la unidad, ¿no? Tenés que discutir ideas. Y nosotros creemos que la unidad, más allá, porque, o sea, nosotros no concebimos de ninguna manera que solamente la discusión se tenga que limitar a la repartija de cargos y rotación de bancas. Nosotros creemos que la unidad tiene que ser en la unidad en las luchas, en las calles junto a los trabajadores y trabajadoras. No puede ser, no consideramos para nada que con 20 diputados la solución está, como planteó Nicolás del Caño en su momento, esto con 20 diputados no pasaba. Para nosotros no es así, no vemos la política, nosotros vemos la política como herramienta de transformación, pero creemos que la política se debe vincular con la representación y la acción en las calles, ¿no? Con la organización, con la movilización. Nosotros creemos que esas fuerzas están, sobre todo acá en nuestro país, en Argentina, la izquierda tiene que ser una fuerza social. Y me parece que el FIT, con sus principales figuras, no logró esto, tuvo un gran límite. Por eso nosotros decimos que queremos renovar a la izquierda, ¿no? Sí, es una lástima, porque mucha gente, como dice mi compañero, mucha gente dice, sí, yo votaría a la izquierda, me gusta, pero no sé, hay tantas opciones que no sé cuál, o no sé las diferencias, o no, y parece que sí, es un tema que siempre surge, ¿no? Y además también la izquierda tiene que ser la representación de la fuerza social. Yo creo que, mira, justamente uno de los grandes movimientos que se dio en los últimos tiempos fue la marea verde, la conquista del derecho al aborto. Bueno, nuestra compañera Manuela Castañeira es una de las es la única mujer de la izquierda que encabeza lista, ¿no? De la izquierda. Claro. Eso me parece, y bueno, ni hablar, ¿no? En política en general, a las mujeres nos cuestan encabezar, sí. A pesar de que se ha avanzado mucho, digo, hay todavía una pelea que es que dar y bueno, pero nosotros creemos que la renovación de la izquierda, por eso proponemos la renovación de la izquierda, porque me parece que en estas elecciones el FIT
está más concentrado en eso, en lo que es la repartija de cargos, pero no discute ideas. Nosotros queremos discutir ideas, programas, políticas, de eso es lo que estoy charlando acá. ¿Cómo ser anticapitalista? ¿No? Estas medidas que yo les estoy contando son medidas anticapitalistas en el siglo XXI. Es una bajada. A ver, ir contra los intereses de los grandes ganadores de siempre son medidas. Estás afectando los intereses de esos grupos, digo, ¿no? Que yo les diga, bueno, hay que poner impuestos acá en estos sectores y empezar a repartir, que haya una redistribución a los sectores más golpeados, son medidas anticapitalistas. Ningún partido tradicional te lo plantea, ¿no? Nadie quiere tocar los intereses porque justamente gobiernan para esos sectores. Nosotros que siempre decimos, ¿no?, que estos partidos tradicionales representan a los grandes empresarios, gobiernan para ellos, ¿no? Como si nosotros decimos, bueno, como si pusiésemos el zorro a cuidar a las gallinas, ¿no? Siempre se están agotando a quienes después nos terminan perjudicando. Por eso también hay un gran descreimiento y una gran decepción de la política en general. Nosotros salimos a las calles y la gente dice, ¿para qué voy a votar? Si siempre pasa lo mismo, siempre me terminan robando, perjudicando. Sí, yo noto eso, sí. Soledad, una pregunta. La política en general, y nosotros desde la izquierda también queremos renovar, porque creemos que es importante debatir ideas. Esperá que faltaba de los proyectos de los grupos vulnerables. Sí. Todos te queremos preguntar. Sí, no, me encanta que me hagan preguntas porque justamente, bueno, ahí nosotros también le decimos que es la otra pandemia, ¿no? El tema de las mujeres, por ejemplo, que somos un grupo todavía muy vulnerable porque, bueno, somos los que sufrimos el doble, ¿no? Nos cuesta muchísimo esto de conseguir trabajo, para las mujeres es mucho más difícil. Es verdad. Estos grupos, bueno, justamente con esto, ¿no? La violencia de género es otra de las pandemias que durante este último tiempo de pandemia mundial se ha visto acrecentado, ¿no? En el país hay ni una menos, hay una muerta cada 23 horas, un femicidio cada 23 horas. Ahí nosotros nos parece que es importante, bueno, tenemos un Ministerio de la Mujer y Diversidad sin presupuesto, partamos de ahí, ¿no? ¿Qué se hace con eso, no? La importancia, esto es lo que yo les decía, ¿no? La importancia, la base de todo es tener presupuesto para, por ejemplo, poder ofrecer medidas concretas a estos grupos. Por ejemplo, construcción de refugios y viviendas para víctimas de violencia de género, ¿no? Que pueda haber, por supuesto, programas que realmente de ayuda integral, ¿no? Asistencia a las víctimas. Mira, nosotras tenemos una organización feminista, no más, que es Las Rojas, que somos muy conocidas en la zona norte, porque acompañamos muchos casos, y todo el tiempo nos llegan pedidos de mujeres desesperadas que no tienen dónde ir, que las llaman a la línea 144 y nadie las atiende. Hay una falta de presupuesto que solamente, es importante dar respuesta. Bueno, otro de los sectores, por ejemplo, la juventud, ¿no? Que ha sido un sector que ha sido muy abandonado, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, hubo, por ejemplo, de cultura, de deportes. Nos parece que es importante ahí dar, porque muchas veces está como la falsa discusión de que dicen el problema de la inseguridad, ¿no? Y yo a veces digo, ¿qué importancia es ofrecer alternativas, ¿no? Para la juventud, un empleo digno, cultura, por ejemplo, los centros culturales en los barrios, que se fomenten esos programas, que haya programas que se puedan hacer deportes, que poder acceder a todas esas cuestiones que son vitales, ¿no? Para la juventud, para los grupos más golpeados, para las niñas, ni hablar, ¿no? Que han sido los más abandonados en esta pandemia. Y de hecho han sido también como criminalizados y apuntados con el dedo de que eran los pibes, los que no respetaban, los que hacían clandestinas, pero también por otro lado no hay ninguna oferta, ¿no? ¿Qué oferta había para la juventud? No hay nada. Entonces es importante darle fuerza a proyectos que promuevan la cultura en los barrios, que promuevan el deporte. No hay, hoy por hoy lo que hay es todo por abajo, ¿no? La gente que se organiza en los centros comunitarios, pero después, más allá de eso, el Estado está muy ausente en esas cosas. Soledad, Carlos Ventosa nuevamente. Sobre discapacidad, ¿qué proyectos tienen? Y sobre discapacidad yo también te voy a decir lo mismo, que el área de discapacidad tiene que ser fortalecida, poder ofrecer programas. Mirá, muchas veces nos pasa, ¿no? Por ejemplo, en las universidades o en las escuelas, ni siquiera están garantizadas la infraestructura, ya partamos de ahí, ¿no? Para poder pensar en eso, hay que pensar en todas las áreas, ¿no? Veamos en salud, cómo también poder
generar que puedan acceder a una salud de calidad, porque también cuesta mucho para las personas con discapacidad poder gestionar todos los recursos necesarios para tener una vida digna, ¿no? Que haya también propuestas, esto que yo te decía recién, de cultura, poder generar propuestas inclusivas, eso me parece que es fundamental y no está poder generar condiciones de vida mejor, ¿no? Las plazas, por ejemplo, acondicionar una plaza desde lo básico, ¿no? Pensemos en cosas concretas. Todo eso se tiene que garantizar con presupuesto, sobre todo fortaleciendo programas. Se puede llegar a ver seguramente que hay, pero ahí es necesario fortalecer, porque después también, por otro lado, tenemos que las personas que participan en estos programas, lo digo porque lo conozco, también somos precarizados los que trabajamos muchas veces en estas áreas, ni hablar, ¿no?, en educación, salud, eso es lo que les contaba recién. ¿Qué tipo de respuestas podemos dar si los trabajadores de esas áreas, porque conozco, están sumamente precarizados, cobran de acá a 2-3 meses, ¿no? Eso es, digo, ese también es un hay tema, que ese es el tema. Yo, Soledad, lo que veo, que todos los integrantes de izquierda coinciden en todo lo que dicen, ¿no? Pero, ¿por qué no realizan un congreso de unidad? ¿Es posible eso? Porque yo veo que los anteriores entrevistados hablan a veces lo mismo y manifiestan lo mismo que decís vos. ¿Y por qué no pueden llegar a un punto de común? ¿Qué es un ego de cargos? Él lo explicó, ¿no? Un poco. Sí. Pero al a margen, ¿cómo se resuelve? Tiene que haber nos encantaría poder debatir, pero debatir de cara a la sociedad, no debatir entre cuatro paredes los representantes de cada espacio. No, eso no queremos debatir con la sociedad. Bueno, hace poco también, mira, esta semana Victoria Tolosa Paz propuso, ¿no?, un debate entre todos los candidatos y candidatas. Sí. Y nos parece algo muy saludable. Eso tiene que ser antes de las PASO, porque todos los candidatos tenemos esto que estoy hablando yo acá, se tiene que debatir, que yo pueda debatir con los diferentes espacios, con la misma izquierda. Nosotros se lo propusimos a Nicolás del Caño, no quiso, y ahora nos parece una oportunidad que tiene que sumar quien quiera, y el que no, queda en evidencia de que no tiene nada para decir, o que no está confiado de las ideas que va a proponer, ¿no? Claro, porque si no, ¿qué problema hay de debatir frente a la sociedad? Es lo que a nosotros más nos gustaría. Y me parece, hablando específicamente, volviendo a tu pregunta, nosotros para buscar la unidad tenemos que debatir. Es así, cuando vos querés, para lo que sea, te querés juntar con alguien, ya sea para hacer un trabajo práctico en la escuela o en la universidad, te juntás y charlas, pones puntos en común, Bueno, eso es lo que queremos. Y de cara a la sociedad, porque como les decía, tenemos un electorado que es muy crítico con la izquierda, que nos apoyan, pero a la vez también son muy críticos. Entonces me parece fundamental dar ese debate de cara a todo nuestro electorado. Y es lo que queremos. Pero del otro lado no quisieron. O sea, yo, desde el Nuevo Más, con Manuela Castañeda, estamos re dispuestos a debatir. Y de hecho, cuando Tolosa Paz lo propuso, fuimos uno de los primeros espacios que dijo, sí, cuando pongan fecha ahora, nos debatimos, obviamente, queremos eso. Nos parece el debate es muy positivo, aparte para conocer las propuestas reales, porque si no, como bien dijiste al principio de la entrevista, me parece que elegimos entre distintas caras. Te hago una pregunta, como sos docente universitaria y estás en contacto permanente con la juventud, ¿no? Y estábamos leyendo un par de encuestas, ¿no?, al principio del programa, y es evidente cómo los medios hegemónicos logran posicionar a quien sería la tercera fuerza a opciones libertarias, ¿no? Experta, Milei. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es tan así? ¿Es un dibujo de las encuestas? ¿Hay una derechización por ahí de la juventud como lo quieren mostrar? Y yo creo que hay un poco y un poco, están muy inflados por las encuestas, por los medios hegemónicos, eso es una realidad. Mirá, nosotros charlamos y recorremos mucho, mis compañeros, otros precandidatos de las diferentes zonas de las listas, Manuela Castañeira también está recorriendo mucho la provincia, y la verdad es que no los vemos a esos votantes, al menos nadie se declara a decir que apoyo a Milei, apoyo a Spert o apoyo a estos personajes que para nosotros son nefastos, son negacionistas de la dictadura, son misóginos, son negacionistas del calentamiento global. El otro día Milei salió a decir que el calentamiento global era un invento de los socialistas, ¿no? Son negacionistas y nos parece que estos sectores no tienen la llegada que ellos dicen tener, ¿no? Sí,
obviamente hay un sector que apoya a estos personajes, por no llamarlos de otra manera, que son pibes resentidos como ellos, ¿no? Son antiderechos, digo, mira, también negaron la pandemia, ¿no? Porque salían a decir que la pandemia no era un invento, todo de la izquierda, que todo, van a negar todo, ¿no? Y ahora se escandalizan cuando, las vacunas, y salieron, y fueron los primeros son siempre los que salen a hacer papelones y después terminan en evidencia y son un desastre, y esa gente se presenta a elecciones, digo, y no puede ser que esa gente esté en posibilidad de pasar las pasos, no, terrible. Ahí a nosotros nos parece importante que poder darle un mensaje, como sociedad tenemos que dar un mensaje, y justamente tiene que ver con dar un cachetazo a esa gente, no votándolo, o sea, nosotros llamamos a que nos apoyen a nosotros, que para poder representar esas voces, poder estar en las elecciones generales, porque hay que decir algo también de las PASO, que no son democráticas, son sumamente antidemocráticas, nos piden un piso de 200.000 votos para poder pasar y después poder estar en las elecciones generales. Y lo único que hacen es acallar las voces de las minorías, ¿no? Que en realidad son la mayoría social, ¿no? Porque nosotros representamos esas voces y queremos darle voz a todos esos reclamos que yo les estuve contando y que se están dando por abajo, y que en muchos lugares ya se organizaron, se siguen organizando, pero es importante darle fuerza, ¿no? Bien, acá para cerrar, mi compañero Alex te quiere hacer una pregunta más. Soledad, la última. ¿Qué crees sobre la legalización de la marihuana? ¿Crees que se tiene que dar un debate? ¿Crees que no se tiene que legalizar? ¿Tienen algún tipo de proyecto ustedes para presentar? Sí, no, nos parece que es importante, obviamente, que se tiene que legalizar. Lo que nos parece que ahí el gran problema que tiene que ver con todas las otras drogas de las cuales no se habla, y el narcotráfico y todos los grandes negocios que hay detrás de eso, que ahí otra vez volvemos de nuevo, que las grandes fortunas que se mueven, ¿no? Con eso, y ahí también toda la trama, ¿no? Que hay, que tiene que ver con la complicidad, ¿no? de la fuerza policial, del narcotráfico, red de trata, digo, ahí también hay, me parece que el foco está puesto muchas veces en criminalizar el consumo, ¿no? De marihuana, por ejemplo, pero no se pone el foco en donde realmente hay que poner, porque justamente están los sectores más poderosos implicados en eso. Así que nada, me parece que es fundamental, obviamente, legalizar, pero también poner el foco de atención en todas estas problemáticas que son graves, y que obviamente también afectan a quienes están implicados los grandes intereses de los poderosos, ¿no? Y de eso no se habla, y es importante también, obviamente. Otra pregunta, sí. Soledad, una pregunta. ¿Qué proyecto tienen para que los jóvenes se inserten en la vida laboral? O sea, ya sea un egresado de la universidad, un egresado de la secundaria, que son los que más a veces les cuesta conseguir el primer empleo, dado que no tienen experiencia, dado montones de cosas que ya conocemos y hemos pasado nosotros. Sí, mira, qué bueno que me hagas esa pregunta, porque sabés que nosotros tenemos mucha llegada con jóvenes, bueno, nuestro partido también tiene mucha juventud, y sabés que nos hablan de todo el tiempo de esto, ¿no? Conversamos mucho con los jóvenes, nos dicen que hoy por hoy el tema del primer empleo parece como que vos tenés que pagar, y muy instalada esa idea de pagar el derecho de piso, ¿no? Que tenés que estar acostumbrado a tener un trabajo pésimo, pagado, con miseria. Y la realidad es que nosotros vemos que, bueno, yo ahí les voy a compartir una experiencia concreta también que venimos acompañando, que tiene que ver con los trabajadores de reparto por aplicación, sí. Los chicos de Rappi, que vemos todos en la calle repartiendo. Son chicos que no son considerados trabajadores, o sea, son considerados colaboradores, no tienen ningún tipo de derecho, o sea, si les tienen algún accidente en la calle, que bueno, lamentablemente eso sucede muy seguido, las empresas no se hacen cargo, se llenan de plata y no pasa nada. Bueno, estos trabajadores y trabajadoras vienen dando una pelea, organizándose desde abajo para que se les reconozca su sindicato de base, que ese sindicato se llama Citrarrepa, sindicato de trabajadores de reparto por aplicación, y vienen presentando en el Ministerio de Trabajo las afiliaciones que vienen haciendo. Ellos hacen paradas solidarias en diferentes puntos de
de la provincia. Se llaman así porque son lugares donde ellos ofrecen café a los repartidores, les dan un lugar para que carguen los celulares, porque todo eso que parecen derechos no tienen ese derecho, no tienen derecho ni siquiera a usar un baño, o sea, ¿no? Y son pibes y pibas que son súper jóvenes, que es su primer empleo, y no tienen ningún tipo de derecho. Entonces ahí nosotros también acompañamos y damos fuerza y vamos a seguir acompañando ese reclamo, porque nos parece muy preocupante lo que pasa con la juventud, esto de parecería que la juventud no tiene futuro, ¿no? O está condenada a trabajos precarios, mal pagos. Nos parece importante que esto también, ¿no?, que planteaba recién tu compañero, que para acceder a tu primer empleo, ¿no?, me parece algo tan lejano. Mira, yo les voy a contar mi propia experiencia, ¿no? También sumamente precarizada toda mi vida, accedí a un trabajo en blanco, como se llama, con todos los derechos, recién después de los 30 años casi. Y sí, eso, digo, más o menos sos de mi generación. Nosotros nos tocó. Teniendo un título universitario, entonces Nosotros nos tocó feo. ¿Qué queda para pibes que tienen una vida muy difícil y que apenas pueden llegar a terminar el secundario? Entonces es fundamental que haya un plan de empleo, un programa de empleo que garanticen derechos, ¿no? Porque sí, hay programas, se está fomentando, pero la realidad es que después son programas que después quedan ahí en la nada, que se garantizan los 3 meses, después vemos, ¿no? Y nos parece que es fundamental poder dar una respuesta concreta de trabajo. Soledad, con derechos, y del con sindicalismo, ¿qué opinas? Y el sindicalismo está borrado, se borró completamente, ¿no? Nosotros los vemos que también obviamente están en alianza con los partidos tradicionales, ¿no? Porque cuando se tuvieron que salir a la... Mira, hay algo que habla mucho de esto, que cuando cuando gobernó Macri, no, salimos a la calle, ahora vino Alberto y hicieron la plancha. O sea, ¿qué pasó? Y mirá, arreglaron un salario en el Consejo de Salario de 29.000 pesos. O sea, la canasta de 67, claro. No gané, claro, mirá de cómo quedó atrasado ese salario. Y bueno, esos son los sindicalistas que se sientan ahí, ellos no tienen problema porque ellos ganan fortuna, ¿no? Pero nosotros decimos que, bueno, que el sindicalismo tiene que ser herramienta, pero en manos de los trabajadores, ¿no? De estos, los llamados gordos que después terminan, ¿no?, repartiéndose y llenándose de guita, y no les importa nada a los trabajadores. Y la realidad es que durante la pandemia se borraron completamente, porque los trabajadores quedaron a la deriva. ¿Vos lo que opinás que tendría que haber una renovación en el sindicalismo, no? Claro, nosotros creemos que, bueno, yo les hablaba justamente de este sindicato de base de los trabajadores de reparto por aplicación. Son pibes jóvenes que quieren hacer otro tipo de sindicalismo, ¿no? Desde abajo, construido desde las bases con los trabajadores, no por encima de los trabajadores. No que terminen siempre, perdón la expresión, ¿no?, que voy a usar, pero cagando a los trabajadores y arreglando ellos, y la verdad que los trabajadores quedaron a la deriva, y eso se vio mucho ahora, por ejemplo, en conflictos como los trabajadores despedidos de EMA, contratados tercerizados de DESUR. O sea, bueno, ¿dónde está el sindicato? ¿Quién nos protege a nosotros? Bueno, igual salen a la calle y se organizan desde abajo ante el desamparo, ¿no? También estamos acompañando a los trabajadores de ferroviarios tercerizados, ¿no? Que bueno, ellos están también dando su pelea ahí para poder pasar a planta permanente. Bueno, y el sindicalismo, ¿dónde está? Se borró completamente, hizo la plancha, ahora está desaparecido, está escondido abajo de la cama, parece, ¿no? Porque solamente salen una vez y después se esconden. Es un gran desafío el tema de la terciarización, el tema de las figuras, con estas figuras contractuales nuevas, que las quieren poner como que no fueran figuras laborales, pero claramente hay una relación laboral en los trabajadores de estos de los repartidores, ¿no? Estas aplicaciones, o sea, está muy mal encuadrado el decir a considerar que no son trabajadores en relación de dependencia, y es una lucha que se tiene que dar, y más que nada esto, de poder lograr una visión de futuro para la juventud. Soledad, la verdad que te agradecemos muchísimo y muy completa tu exposición, y te felicito porque, bueno, realmente... Muy capacitada. Sí, muy capacitada. Ha podido responder a todo, y está buenísimo que se puedan debatir propuestas. Así que te felicitamos. Muchísimas gracias, yo les agradezco muchísimo las preguntas, porque la verdad que me pone muy contenta que me puedan así interpelar y yo poder explicarles a ustedes cuáles son nuestras propuestas concretas y nuestra mirada de la realidad. Ahora, si ustedes me permiten, yo quisiera hacer un llamado a toda la audiencia que nos acompañe con estas propuestas, que nos den apoyo para poder estar en las elecciones generales, porque
porque hay una mirada que dice que las PASO parece que se debaten internas. No, no se debaten internas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos interna, vamos una lista interna, y nos parece importante poder darle voz a todos estos reclamos que nadie habla, ¿no? Gobierno y oposición y la derecha callan. Entonces nosotros ahí estamos pidiendo el voto solidario, la democracia, ¿no? Un voto democrático, que nos ayuden a pasar las PASO, que es ese piso de 200.000 votos que la justicia electoral nos pone como piso y que deja por fuera después a los partidos que queremos expresar esto, ¿no? Así que bueno, hago el llamado al voto democrático de toda la audiencia y obviamente también de ustedes que nos acompañen a poder pasar las PASO. Y algo chiquitito que también le quiero una invitación, hoy a las 3 de la tarde va a venir nuestra compañera Manuela Castañeira, Vicente López, a recorrer y a conversar sobre estas propuestas y mucho más de cara a las PASO. Así que bueno, dejo ahí planteada la invitación para que se sumen. Bueno, Soledad, un gusto enorme y bueno, contás con el espacio, vos y tus compañeros cuentan con el espacio para cuando quieran seguir conversando. Te agradezco mucho.